Por supuesto que me pueden interrumpir todas las veces que sea necesario, no me dejen avanzar si yo no soy clara, ¿sí? Porque si no entienden la explicación, después no van a poder avanzar solos. A medida que vamos avanzando, ya no es tan sencillo encontrar en YouTube explicaciones claras o videos cortitos de estos temas. ¿Sí? En general son muy largos y se explican de muchas formas diferentes, entonces sería conveniente de que no se confundan, digamos, no aclarezca oscurece, y que puedan avanzar con la clase de hoy. Bueno, vamos a hacer, antes de comenzar a derivar en campos escalares, que es la clase que nos atiende hoy, vamos a ver derivadas de funciones escalares. Lo que sabemos, hacer un repasito de lo que sabemos o deberíamos saber de análisis 1. ¿Cómo se define la derivada primera de una función escalar? Yo tengo una función, la gráfica de una función f. Tengo un punto x, f de x, un punto que pertenece a su dominio, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando quiero pasar de este punto a otro punto de su dominio? Entonces, incremento la variable, ¿cuánto la estoy incrementando en este caso? Para pasar de x a x más delta x, el incremento de la variable es delta x, ¿no? Cambió la variable delta x. Bueno, cuando yo incremento la variable, ¿cómo cambia o cuánto cambia la función? Bueno, si pasé de este punto a este punto y este es el incremento de mi variable, este será el incremento de mi función. O sea que mi función pasó de valer f de x a la imagen de el punto incrementado. Entonces esta es la imagen del punto sin incrementar, la imagen de x, y esta es la imagen del punto incrementado. La diferencia entre estos dos es lo que cambió la variable, el incremento de la variable. Muy bien, entonces, ¿a qué llamamos derivada primera de la función respecto de la variable x? O con la notación que usamos el año pasado, f' de x. Lo leo nuevamente. Diferencial y sobre diferencial x lo puedo leer como la derivada de y respecto de x. Y esta derivada primera, decíamos que es el límite del cociente incremental, o sea, del incremento de la función sobre el incremento de la variable, cuando el incremento de la variable tiende a 0. Este cociente incremental, o sea, este incremento de la variable, fíjense, delta i, era la imagen del punto incrementado menos la imagen del punto sin incrementar. Bien, entonces este límite del cociente incremental es lo que conocemos como derivada primera de la función escalar. ¿Dudas con esto? Bueno, cuando este incremento, ¿sí? Este incremento tiende a 0, ¿sí? Cuando este incremento tiende a 0, o sea que este punto se acerca cada vez más a este, estos incrementos se transforman en diferenciales, muy chiquitos, incrementos infinitesimales. Y ahí aparece el concepto de derivada primera. ¿Y qué representaba geométricamente esta derivada primera? Si yo tenía mi función, que es una función donde x es la variable y o f de x es mi función, o sea que es una función de una variable, por eso es una función escalar, tenía mi función
un punto, la derivada en un punto, en este caso x0, f de x0, que lo llamo P. Si yo trazo la recta tangente a la curva en ese punto, la pendiente de la recta tangente era la derivada primera de la función en el punto. La pendiente de la recta tangente. Geométricamente, la derivada primera de una función en un punto de su dominio representa la pendiente de la recta tangente a la derivada en dicho punto. Bueno, esto, análisis 1, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Ay, qué bueno. ¿Quién habrá sido la profesora de análisis 1? Derivadas en campos escalares. Bien. Ya no tenemos una función escalar, tenemos un campo escalar. ¿Qué diferencia había? Era una función que no estaba definida de R en R, sino su dominio es un subconjunto de R2, un subconjunto del plano. ¿Se acuerdan que antes del parcial, uno de los temas del primer parcial era dominio, ¿sí?, de campos escalares? Habíamos aprendido a encontrar dominio de funciones de dos variables y podían ser cónicas, semiplanos, ¿sí? O todo R2. Bueno, el dominio es un subconjunto de R2, su imagen recorre todos los reales, o su codominio es todos los reales. Y esa función, z, depende de dos variables, x e y. En general, nosotros podríamos trabajar con campos escalares que fueran de R3 en R, de Rn en R. Nosotros simplemente trabajamos con campos escalares que van de R2 en R. Bien. Entonces, tenemos nuestra función de dos variables y vamos a ver cómo derivamos. Al tener dos variables, puedo incrementar una variable o la otra, ¿sí? Cuando incremento una de las variables, la otra la voy a mantener constante. Entonces, ¿qué significa esto? Aparece el concepto de derivada parcial. O sea que voy a poder derivar respecto de x o voy a poder derivar respecto de y. Comencemos con la derivada parcial respecto de x. La notación. Estoy derivando mi función z, ¿no? Ahora mi función se llama z. Estoy derivando a z respecto de x. Lo puedo denotar de esta forma, o la derivada parcial de z respecto de la variable x. Fíjense la diferencia de la notación. Esto es un delta, ¿sí? Y esto es una d. La derivada parcial de z respecto de x. ¿Qué significa geométricamente la derivada? También en forma algebraica, en forma analítica, no me salía, en forma analítica se resuelve con un límite, ¿no? Nosotros no lo vamos a ver en este momento, pero sí les voy a mostrar lo que significa geométricamente. Bueno, cuando yo hallo la derivada parcial respecto de x, dijimos que solo se incrementa x, o sea, yo estoy derivando respecto de esta variable, solo incremento esa variable. La otra, ¿sí? Y en este caso, la otra variable funciona como constante. O sea, que si y es constante, tengo la función que está representada por esta curva, por esta superficie. Recuerden que en funciones de dos variables, el gráfico de una función es una superficie en R3, en este caso esta, traje como ejemplo. Este es el gráfico de mi función. Y cuando yo derivo respecto de x,
y es constante. O sea, estoy cortando a mi superficie con un plano y igual constante. Y igual constante es un plano paralelo al plano XZ. Ahí lo tengo en lila. La intersección de mi superficie con mi plano es esta curva roja. Bien. Al calcular la derivada en un punto de su dominio, en este caso x0 y 0, lo que estoy haciendo es encontrando la pendiente de la recta tangente a esa curva, no, perdón, estoy encontrando la tangente, la recta tangente a esa curva, la pendiente de esta recta será la representación geométrica de la derivada parcial de z respecto de x. O sea, es un pasito más que en análisis 1. ¿Se entendió? O sea, en síntesis sería la pendiente de la recta tangente que surge como intersección de la superficie con un plano de la forma y igual constante. Si yo derivo respecto de y, o sea, es la notación, es la derivada parcial respecto de y, la derivada parcial de z respecto de la variable y. Si y es la variable por la cual estoy incrementando, derivando solo se incrementa y la otra, x, funciona como constante. Gráficamente, entonces, tenemos otra vez el gráfico de mi función z, la superficie, y ahora si x es constante, estoy cortando a mi superficie con un plano rosa, en este caso, paralelo al plano IZ. La intersección, la curva, acá está en rojo, la curva que obtengo como la intersección del plano con la superficie, es esta curva roja. Si yo calculo la derivada parcial de z respecto de y en el punto x0 y 0, la pendiente de la recta tangente a la superficie en ese punto es la derivada parcial respecto de y. Muy bien. ¿Y cómo derivamos? ¿No? Porque hasta ahora solo teórico. Bueno, por suerte, todas las reglas y el álgebra de derivación que utilizábamos para funciones escalares son las mismas que se utilizan para campos escalares. O sea, derivar en una variable o derivar con más variables es prácticamente lo mismo. ¿En qué cambia? Lo vamos a explicar con este ejemplo. ¿Qué es lo que estoy buscando acá? La derivada parcial de mi función z respecto de la variable x. La parcial de z respecto de x. Insisto porque utilizamos este año las dos notaciones de manera indistinta. Profe, una pregunta. Sí. Ahí en la función z igual 2x cuadrado y menos 3x y cuadrado, si hacemos la derivada parcial de z respecto de x, quiere decir que estaríamos derivando el 2x cuadrado a 4x y la y permanece igual. La y es constante, o sea, la y es un número como el 2. Yo pienso que donde aparece y, ahora lo voy a marcar, y es constante, ¿sí? Y es constante, entonces, esto debería estar en rojo. Lo que marqué en rojo, el 2, la y, el 3 e y cuadrado son constantes, números. La variable es x, que es la respecto de la cual voy a derivar.
estaba muy bien lo que habías dicho. Entonces, vamos a derivar respecto de x. Acá traigo una tablita de las derivadas, algunas derivadas básicas, ¿sí? Entonces, lo podría ordenar si quisiera, como es la primera lo voy a hacer, luego no lo voy a hacer más. Voy a ordenar 2i, ¿sí? Que sería mi constante. Ordené constantes adelante, función. Constantes adelante, función. No es necesario que lo hagan, ¿sí? Yo, porque es la primera. Entonces, miro, tengo una constante por una función. Voy a la tabla. Constante por función. ¿Cómo la derivaba? La constante se mantenía por la derivada de la función. Entonces, voy a derivar el primer término. La constante se mantiene, 2i, por la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x. Perfecto, 2x. Ya derivé el primer término. Ahora vamos a derivar el segundo. 3i cuadrado es constante, ¿no? Esto es constante. Entonces, mi constante menos 3i cuadrado por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Bien. Hago cuentas lo que puedo, ¿sí? Acá, en este caso, 4x por y, 4xy menos 3y cuadrado. En general, siempre, al igual que en análisis 1, ordenamos alfabéticamente, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra derivada parcial. O sea, sé derivar en análisis 1, bárbaro. Sé derivar en análisis 2. Lo único que tengo que tener cuidado es quién varía y quién se mantiene constante. Por eso digo, no es difícil, pero tengo que practicarlo porque generalmente se hacen lío, ¿sí? Muy bien, vamos a hallar la parcial de z respecto de y. Entonces, x es la que se mantiene constante. Lo que marqué en rojo es lo que se mantiene constante. Le agrego las constantes que ya teníamos, ¿no? O sea que lo que está en rojo ahora es lo que funciona constante. Bueno, derivamos el primer término. La constante se mantiene por la derivada de y, 1, menos la constante se mantiene, menos 3x, por la derivada de y cuadrado. 2y, estoy derivando respecto de y. Ordeno simplemente. El primer término no cambia, el segundo término multiplico, 6xy, y ahí tenemos la derivada parcial de z respecto de y. ¿Hasta acá dudas, chicos? No, profe. Bueno, qué maravilla. Vamos a hallar la derivada parcial en un punto, porque hasta ahora lo que hicimos es hallar las funciones derivadas de mi función z. Cuando yo quiero encontrar las derivadas parciales en un punto de su dominio, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué hacían en análisis 1 cuando quería hallar la derivada en un punto? Reemplazar la derivada. Reemplazar en las derivadas x e y en las derivadas parciales. La notación, la derivada parcial respecto de x en el punto 3,1, o sea, le agrego que estoy calculando la derivada en el punto, igual que hacíamos en análisis 1, y reemplazamos a x por 3 a y por 1, y haremos cuentas. 12 menos 3 nos da 9, y lo mismo análogamente con la parcial respecto de y, reemplazamos y nos da 0. Bueno, derivadas parciales
en un punto. Ejemplo 2. Hallar las funciones derivadas parciales de esta superficie, de esta función de dos variables. Bueno, acá ya se va complicando. La derivada parcial de z respecto de x y funciona como constante, ¿no? Y es la constante. Entonces voy a derivar respecto de x. Y es la constante, derivo respecto de x. ¿Quién me dice, si acá tuviera un número, ¿sí? ¿Cuál es la derivada del primer término respecto de x? Recuerden que esto es regla de la cadena, ¿no? A ver si me acuerdo. Dale, lo más grave, Rodolfo, es que lo digas mal, no pasa nada. Bueno, bajo el exponente, multiplicando Sí. al paréntesis, le resto 1 al exponente y multiplico por la derivada de x. Muy bien, maravilloso. Es 1. Que es 1. O sea, cuando tenía una función compuesta, bajaba, sería x a la n, la derivada de x a la n, bajo n, le resto 1, como dijo Roberto, y ahora por la derivada del paréntesis. La derivada Otra vez me bautizaste como Roberto. Ah, viste, todo el año. Bueno, es la primera vez que este año me pasa. El año pasado me pasó todo el año, pero esta vez debuté hoy, ya vamos mejor. Ay, Dios. Bueno, la segunda mitad. Bueno, para la segunda mitad, no. Bueno, Rodolfo. Entonces, la derivada de x, que es 1, y la derivada de y, que es una constante, 0. Por eso Rodolfo decía, multiplico por 1. Maravilloso. Ahora vamos a derivar el segundo término. Con la misma regla, ¿no? Bajo el exponente, le resto 1, me queda al cuadrado, por la derivada del paréntesis, de la base. Y la derivada de la base es la derivada de x, que me da 1, menos la derivada de y, que en este caso es una constante, y vale 0. Bueno, en este caso, obviamente, estos paréntesis valen 1, con lo cual es el neutro de la multiplicación y no hace falta que lo agreguemos y nos vamos a quedar solamente con el trabajito algebraico acá. Podemos aplicar propiedad distributiva, 2x más 2 y acá podemos desarrollar el cuadrado de este binomio teniendo cuidado, el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, me da negativo, más el cuadrado de menos y, que me da positivo, y luego aplicar distributiva con este menos 3, nos quedará menos 3x cuadrado más 6x y menos 3y cuadrado. Generalmente lo que se hace es ordenar términos cuadráticos primero, términos cuadráticos x e y, términos lineal o término rectangular y términos lineales. ¿Sí? ¿Está mal si lo dejo así? No, generalmente se ordena. Muy bien. ¿Dudas con esto? Hallamos la parcial respecto de x, ¿eh? Vamos a hallar la parcial respecto de y. La función es la misma. Entonces, si voy a derivar respecto de y, x se mantiene constante, perdonen que sea insistente, pero me parece que es la forma de recordarlo. Entonces, x se mantiene constante, x lo miro, lo pienso como un número y derivo. Utilizo constante por función,
Lo único que tengo que tener en cuenta es que acá regla de la cadena, ¿no? Bajo el 2, al exponente le resto 1 y multiplico por la derivada del paréntesis. La derivada de x es 0, la derivada de y es 1. Estamos haciendo los primeros ejemplos, por eso soy tan detallista. Por supuesto, no hace falta que ustedes lo escriban. Menos, bajo el exponente me queda un 3, el exponente le resto 1 y multiplico por la derivada del paréntesis, que en este caso es 0 menos 1. Bien, este es el que me puede cambiar. En el primer término, esto me dará 1, con lo cual no lo miro. Y esto me dará menos 1, que me va a cambiar el signo acá. Entonces, aplicamos propiedad distributiva en el primer término. Y cuando voy a hacer dos cosas, voy a multiplicar por regla de los signos y lograr un 3 acá y desarrollar este cuadrado de binomio. El cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo me aparece negativo, más el cuadrado de menos y que me queda positivo. Lo mismo que hicimos antes. Y ahora aplicamos distributiva con el 3. 3x cuadrado menos 6xy más 3y cuadrado y ordenamos. Términos cuadráticos primero. Términos cuadráticos. Acá va. Término rectangular. Términos lineales. Muy bien. Entonces hicimos una derivada donde me aparecían funciones compuestas, ¿sí? Y tengo que aplicar regla de la cadena. Avanzamos un poquito. ¿A qué llamábamos derivadas sucesivas en análisis 1? Derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta. Perfecto. Las que serían después de la primera. Bien, las derivadas que surgen de derivar la derivada primera. Muy bien. Entonces, nosotros ahora también vamos a tener derivadas sucesivas. Si yo tengo mi función f, que depende de dos variables, voy a obtener la derivada de f respecto de x, la derivada parcial respecto de x, o la derivada parcial respecto de y. Bien. Ahora, si yo vuelvo a derivar a esta función derivada, la puedo derivar respecto de x nuevamente o la puedo derivar respecto de y. Entonces, a esta derivada la voy a poder derivar respecto de x, la derivada segunda, ¿sí? Y la voy a poder derivar respecto de y. O sea que me aparecen 4 derivadas segundas. 2 de ellas se llaman directas, la primera y la última. Es la derivada segunda de la función respecto de x 2 veces, la derivada segunda de la función respecto de y 2 veces, y aparecen otras dos, que son las que surgen cuando derivo a la parcial respecto de x respecto de la otra variable, o al revés, que se llaman derivadas cruzadas, ¿sí? Bien, estas derivadas cruzadas me dice un señor matemático, el señor Schwarz. El teorema de Schwarz me dice que siempre las derivadas cruzadas, las derivadas segundas cruzadas, son iguales. Entonces, si las funciones son derivables, por supuesto, ¿no? De existir, las derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces,
a pesar mío, esto se cumple siempre. ¿Qué quiere decir que a pesar mío? Que si yo derivo mal y las derivadas cruzadas no me dan iguales, no es que no se cumple el teorema de Schwartz. El teorema del pobre hombre Schwartz se cumple siempre. Lo que pasa es que para eso tengo que derivar correctamente. ¿Se entiende la idea? Porque a veces yo les pongo, ¿no? Verificar el teorema de Schwartz. Ustedes derivan mal o derivan bien y hacen mal el trabajo algebraico, no llegan a que las derivadas parciales cruzadas son iguales, las segundas, y me dicen, no se verifica Schwartz. ¿Cómo no se va a verificar? Sí, el problema somos nosotros, no el teorema. Ok, entonces, vamos con un ejemplo de esto. Dice, hallar las derivadas parciales primeras, segundas directas y cruzadas y verificar el teorema de Schwartz. Bueno, acá tenemos para practicar un rato. Mi función z, que depende de dos variables, x e y, es raíz cuadrada de x cuadrado más y. Bueno, voy a tener que derivar una raíz cuadrada. Entonces, la parcial respecto de x, ¿cómo derivamos la raíz cuadrada? En una variable. La función raíz cuadrada, su derivada era 1 sobre 2 raíz de x. Si yo tengo acá regla de la cadena, ¿no? A ver, esperen que escribo. Si mi función es, por ejemplo, f y tenía raíz de u, y esta era una función, ¿cómo era la derivada? Era 1 sobre 2 raíz de u por la derivada de u, por la derivada del radicando. Regla de la cadena para una función raíz cuadrada. ¿Dudas con esto? Porque muchos de ustedes no fueron alumnos míos de análisis 1, entonces no sé si la notación es la que veían. Sí, bien. Ok, entonces, derivemos esto. Parcial respecto de x. Entonces, y es la constante, ¿sí? E y es el número. Voy a derivar la raíz cuadrada. 1 sobre 2 raíz de mi función u por, esta es u, 2x más 0. Por la derivada, ¿cómo? La derivada del radicando, 2x más 0. Perfecto, 2x más 0, simplemente 2x, listo. Fíjense que puedo cancelar el 2 con el 2, multiplica y divide. Ahí tenemos nuestra derivada parcial respecto de x. Vamos un poquito más rápido. Cuando quiero hacer la parcial respecto de y, entonces vuelvo a aplicar regla de la cadena, 1 sobre 2 veces el radicando, que no lo toco, por la derivada del radicando de u respecto de y. Entonces, esta es constante. Su derivada vale 0. La derivada de y es 1. Entonces, multiplico por 1, que ya no hace falta que lo escribamos. Bueno, acá tenemos las parciales directas. Las parciales primeras. Bueno, vamos a hallar la derivada segunda de mi función z respecto de x dos veces. O sea, tomo la derivada primera y la vuelvo a derivar respecto de x. Y cuando quiero derivar respecto de x, x está en el numerador y en el denominador. Debo aplicar o debo derivar como un cociente. Entonces, les traigo la regla de cómo derivamos un cociente. El cociente era en el denominador el cuadrado del denominador y en el numerador era igual a la del producto pero con un menos, ¿no? Entonces,
Vamos a derivar. Yo siempre comienzo identificando U y B y cálculos auxiliares. Voy a necesitar la derivada de U y la derivada de B. Lo voy a calcular aparte y luego lo vamos a poner acá. Bueno, la derivada de U. La derivada de U, ¿cuánto me da? La derivada de X. 1. 1. Y ahora voy a derivar B, pero cuando derive B, también la voy a derivar respecto de X, ¿eh? Entonces, 1 sobre 2 raíz de mi función por la derivada del radicando respecto de X, o sea, 2X. Simplifico y esta es la derivada B'. Ahora vamos con toda esta información a armar nuestro cociente. Lo voy a ir explicando. Comencemos por el denominador. El cuadrado de B, o sea, esta raíz al cuadrado. Se me cancela el cuadrado del exponente con el cuadrado del índice y me aparece directamente x cuadrado más y. Ahora vamos con el numerador. Hay un menos, que me importa mucho acá, que es este menos. La derivada de y, la derivada de u, que es 1, por b sin derivar, acá. No, perdón, por b sin derivar, esto es b', por b sin derivar, acá. Menos la derivada de b, que es esta, por u, que era x. Muy bien, ya derivé. Ahora lo que debo hacer es tratar de achicar la derivada. Trabajo algebraico. Ahí traje nuestra derivada, no hice nada todavía, solamente la traje. Y vamos a comenzar haciendo esta resta, ¿sí? Para hacer esta resta necesito calcular el común denominador. Acá hay un 1, así que el común denominador será este. Común denominador lo escribo. ¿Y qué pongo en el numerador? Denominador dividido 1. Me queda esto. Esta raíz cuadrada por la misma raíz cuadrada. Me queda elevado al cuadrado, ¿no? Se me va exponente con índice, me queda x cuadrado más y. Repito. Este dividido 1 me queda lo mismo. Por el numerador me queda elevado al cuadrado. Denominador dividido denominador se van por el numerador. ¿Dudas con esto que siempre les complica? Por ahora no. Bien. Me concentré en el numerador, solo trabajé con el numerador. El denominador exactamente igual. Fíjense la importancia de tener la altura, la barra de división, ¿sí? A la altura del igual, porque esta si no me complica. Entonces, siempre esto es importante. Ahora tengo una división de fracciones. Acá hay un 1. El numerador queda igual. El numerador queda igual. Ah, estos se van, ¿no? Me queda solamente y. Y el denominador lo paso multiplicando invertido. Voy a hacer un paso, lo voy a hacer en vivo. El numerador queda igual. Entonces voy a tener y dividido raíz de x cuadrado más y. Y este lo paso multiplicando invirtiéndolo. Entonces me da y en el numerador. Simplemente ordené este adelante y la raíz cuadrada al final.
¿Dudas cómo hice la división de fracciones? No. Ahora puedo sumar los exponentes, ¿o no? Bien, ahora sumamos los exponentes. Si yo voy muy lento, ustedes me ayudan, ¿eh? Bueno, ahora, este tiene exponente 1/2, ¿no? Es esto. Y como dice la compañera, acá tengo un exponente 1, tengo la misma base con exponente 1/2, sumo los exponentes y me da 3/2. Bien, reordenemos para que me aparezcan radicales y no exponentes fraccionarios. Este 2 es el índice de una raíz, ¿sí? Y el exponente 3. O sea que esta sería nuestra derivada segunda respecto de x 2 veces. O segunda directa. Vamos a hallar la derivada segunda respecto de y 2 veces. Traigo la derivada primera respecto de y, porque a esta derivada la voy a tener que derivar respecto de y. Bueno, esta era la derivada. Fíjense que cuando yo voy a derivar a esta función respecto de y aparece solo en el denominador, no aparece en el numerador. Entonces, a mí me gusta trabajar con exponentes con potencias negativas. El 1/2 lo dejo, el 1/2 es este 1/2, y la raíz cuadrada, esto sería x cuadrado más y a la 1/2, que está en el denominador, lo escribo negativo en el numerador. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir esta forma que yo les propongo, no es la única, que yo les propongo de derivar, es derivar como una potencia y no derivar como un cociente. Es más fácil bajar el exponente y restar 1, ¿sí? Que estar derivando como un cociente. Bueno, esto lo puedo hacer siempre que la variable que estoy usando esté solo en el denominador o solo en el numerador, ¿no? Si estás en los dos, como en el caso anterior, que aparecía x acá y x acá, obviamente ahí debo derivar como un cociente. Bueno, entonces, trabajito algebraico, exponente positivo en el numerador, negativo en el exponente positivo en el denominador, negativo en el numerador. Y ahora derivamos. Constante, 1/2, por la derivada de la función. Bajo el menos 1/2, al exponente le resto 1. Cuando a menos 1/2 le resto 1, ¿cuánto me da? Menos 3/2. Menos 3/2. Por la derivada del paréntesis. La derivada del paréntesis respecto de y. X es constante, entonces me da 0 más 1. No lo escribo por 1. Trabajito algebraico entonces. Menos 1 en el numerador. En el numerador me queda 1 por menos 1. Menos 1. En el denominador, 2 por 2, 4. Tengo una potencia de exponente negativo en el numerador. La voy a escribir en el denominador positiva. Y ahora acomodo, lo llevo a radical. Hay un 2 en el denominador, aparece una raíz cuadrada de mi función al cubo. O sea que este 2 pasa a ser índice de la raíz. Y esa es la derivada, ya, me fui muy rápido, es la derivada parcial, la derivada segunda de la función respecto de y 2 veces. Ya calculamos las parciales primeras directas, ¿sí? Las primeras parciales, las segundas directas, ahora vamos con las cruzadas.
Y como nos tienen que dar iguales, verificaremos el teorema de Schwarz. Esperen que se me... Ahí está. Bueno, traje. Voy a hallar la cruzada, la segunda, respecto de y. Voy a tomar la derivada parcial respecto de x y la voy a derivar respecto de y. Acá traje mi función derivada. Y otra vez, como voy a derivar respecto de y está en el denominador, voy a derivar como una potencia. Entonces, esta raíz cuadrada la escribo como menos 1/2 en el numerador. Y estoy derivando respecto de x, ¿no? Respecto de y. O sea que todo lo que aparece como x es constante. Entonces, constante y constante. Tengo una constante por una función. La derivada es la constante x por la derivada de mi función. Bajo el menos 1 y le resto 1. Por la derivada de mi paréntesis respecto de y. 0 más 1. 1. Listo. ¿Dudas con la derivada? Ahora tenemos que ordenar nada más, pero ya derivamos. Muy bien, ordenemos. El menos 1/2 lo voy a escribir adelante, porque van constantes y luego funciones. El menos 1/2, el 2, lo escribí adelante. La x me quedó negativa. Menos 1/2, ahí está. X. Y el exponente negativo en el numerador lo voy a escribir positivo en el denominador. Y ahora ordeno. Este 2 en el denominador del exponente pasa a ser índice de mi raíz cuadrada. Ahí tengo la derivada. Segunda cruzada, una de las cruzadas. Vamos a calcular la otra cruzada. O sea, voy a tomar la parcial respecto de y la voy a derivar respecto de x. Acá arriba la traigo. Cuando voy a derivar respecto de x pasa lo mismo. X está solo en el denominador. Entonces lo voy a escribir a esta raíz como elevada a la menos 1/2. Bien. Y ahora derivo. Voy a derivar respecto de x. O sea que y es constante. Esta es la constante. ¿No vamos a derivar respecto de y? No, voy a derivar respecto de x. A la parcial respecto de y la voy a derivar respecto a x. Ah, ok. Esta es la que... Esta ya la derivaste. ¿Sí? Yo voy a tomar la parcial respecto de y la voy a derivar respecto de x. O sea que si derivo respecto de x, y es la constante. ¿Te aclaré, Rodolfo? Sí, está bien. Pasa que son un montón de pasos y me Por confundí eso, mirando, claro, al lado, a la izquierda. por eso siempre les digo que no es un tema difícil porque si sé derivar, pero hay que practicarlo porque justamente al principio uno se confunde, ¿sí? Entonces necesito un poquito de ejercitación como para no enroscarme. Entonces, voy a derivar respecto de x. Y es constante. Entonces, constante por función. La constante por la derivada de la función. Como es una potencia, bajo el menos 1/2, le resto 1 por la derivada del paréntesis. La derivada del paréntesis respecto de x. Esta es la variable, esta es la constante. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de la constante, 0. Ordenemos todo esto.
tengo este 2 que lo puedo cancelar con este 2. Y me da menos 1 medio x, que lo voy a escribir adelante, menos 1 medio x. Podría haber escrito así, ¿no? También. Exponente negativo en el numerador, positivo en el denominador. Y este índice, este denominador pasa a ser índice de la raíz. Bien. Comparo y veo que verifico el teorema de Schwartz, las derivadas parciales cruzadas, las derivadas segundas cruzadas son iguales. Queda verificado el teorema de Schwartz. Si no me dan iguales, tendré que empezar a revisar, en algo me equivoqué. Muy bien. Un teorema de Schwartz, listo. Vieron que acá es necesario el trabajito algebraico. ¿Por qué? Porque no siempre me aparecen directamente las cruzadas iguales. A veces tengo que hacer un trabajo algebraico para verlo. Listo por ahora. En este último ejemplo hicimos todas las derivadas parciales, directas, cruzadas y verificamos el teorema de Schwartz. Entonces, buen ejercicio para practicar un poquito de todo. Hasta ahora, lo único que necesito es que en la semana practiquen un poquito las reglas de derivación para funciones de dos variables, ¿sí? Más que nada el trabajo algebraico. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para aplicaciones de las derivadas. Ustedes recuerdan, voy a hacer un spoiler, ¿ustedes recuerdan en el análisis 1 para qué derivábamos? Bueno, para luego aplicar, ¿sí?, las derivadas, aplicaciones de las derivadas. Y una de las aplicaciones de las derivadas eran extremos de funciones, o sea, análisis de funciones. Bueno, acá pasa lo mismo, vamos a hallar extremos de funciones de dos variables, máximos y mínimos de superficies. Entonces, para eso vamos a tener que saber derivar bien. Bueno, ¿quieren repasar alguna diapositiva? ¿Tienen alguna duda? Fui muy rápido. ¿Qué tal, Ayelen, que no te había visto? Hola, ¿todo bien? Y también verificamos si derivamos todo bien. Claro, Ayelen, si las derivadas cruzadas nos dan iguales, quiere decir que derivamos bien, ¿sí? Bueno, o derivamos mal 2 veces, que no suele suceder. Bueno, chicos, nos vemos el viernes próximo. Si ustedes se ponen a hacer ejercicios y no les salen, ya saben que en el canal de la clase, en el canal de la clase 14, pueden subir el ejercicio a medio terminar, mal derivado, no importa. Yo los voy ayudando a ver qué están haciendo mal, ¿sí? Tenemos para avanzar en algunos ejercicios de la guía, pues Sí. me fijé hoy, no había visto la hoja de ruta. Ah, a ver, espera que vamos a chequear. Como la armé la semana pasada. Después, ¿Cómo, Ayelen? No te entendí. sí, sube el PDF. Sí, en un ratito ya lo subo para todos. Bueno, acá la hoja ¿La de clase ruta, anterior está al final? ¿El último? el PDF, Sí. ay, no me acuerdo, tendría que revisar. Después reviso. ¿La de curvas de nivel? Gracias. Puede ser, no me acuerdo. Hace mucho ya de la última clase. Bueno, acá tenemos la hoja de ruta, la semana del 3 de septiembre, que es hoy. Tenemos, si quieren revisar los conceptos, teórico, página 33 a 36. Si quieren hacer ejercicios, página 45, el 1 y el 2. Tienen para avanzar, ¿sí? Así que bueno, vayan avanzando y en un ratito les subo la hoja de ruta. No, les subo el PDF.
Bueno, perfecto, profe, gracias. Bueno, chicos, voy deteniendo la grabación.